Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Cara a cara con el psicópata. Espero que les esté gustando. Recuerden que los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal, le den like a la lectura, la compartan y me sigan en mis redes sociales. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama ¿Por qué somos vulnerables? El día de hoy vamos a leer la importancia de la intuición, los dos cerebros y la intuición y la negación, la violencia se puede predecir y algunos de los indicadores más sobresalientes de la violencia interpersonal. La importancia de la intuición. Otro error descomunal es acallar uno de los sistemas más poderosos con que la naturaleza nos ha dotado para evitar los peligros, la intuición. El cerebro emocional y el cerebro racional. En el próximo capítulo mencionaré algunos descubrimientos importantes del científico del cerebro Antonio Damasio, un norteamericano de origen portugués que ha revelado importantes hallazgos del comportamiento en su dependencia del sistema nervioso. Ahora nos basta traer a colación aquí la distinción que plantea entre, por un lado, el cerebro cognitivo y consciente, responsable del pensamiento racional y de nuestra actividad en el mundo, y el cerebro emocional inconsciente, radar de las reacciones corporales, preocupado por sobrevivir, orientado hacia nuestro interior. Este segundo cerebro, que está en la parte más profunda del mismo, en el mismo centro, es el que compartimos con todos los mamíferos y en parte con los reptiles. La idea de un tercer cerebro reptiliano, como propio del psicópata, la retomaré en el capítulo 5. Es la primera capa dispuesta por la evolución, y Paul Broca, un gran científico francés del siglo XIX, le dio el nombre de cerebro límbico. Su misión es controlar que nuestras funciones vitales, respiración, ritmo cardíaco, el sueño, el sistema inmunitario, las hormonas, estén en equilibrio. Por esta razón, cuando ese equilibrio se ve alterado por acontecimientos externos, una amenaza, una tarea urgente a realizar, por ejemplo, o internos, una fantasía obsesiva, una pesadilla, una enfermedad, hambre intensa, las emociones resultantes implican sobre todo al cerebro límbico, al que podemos llamar por ello igualmente cerebro emocional. El cerebro emocional entonces regula las funciones vitales del ser humano y sus reacciones emocionales, y lo hace de un modo en el que resulta difícil intervenir al cerebro lógico o nuevo, el llamado neocórtex, como lo prueba los pobres resultados que obtenemos cuando, llenos de ansiedad frente a una importante entrevista de empleo, ordenamos a nuestras piernas, por ejemplo, que se estén quietas. Sencillamente nuestras emociones van por la libre, y por ello se hacen tan populares las terapias y actividades venidas de Oriente dirigidas al control del cuerpo y las emociones, como el yoga, porque es algo que requiere disciplina y un profundo entrenamiento. Al neocórtex le corresponde lidiar con las decisiones racionales diarias. Se encarga de la atención, la elaboración de planes, la inhibición de impulsos inadecuados y la toma de decisiones en el marco de unas normas y leyes que regulan nuestra sociedad. Este cerebro nuevo es el propio de los humanos. Gracias a él tenemos pensamiento abstracto, planificamos el futuro y componemos gruesos tratados de leyes y procedimientos científicos y técnicos. En particular destaca el córtex en su parte anterior o frontal, justo encima de los ojos. La especie humana se siente orgullosa de este nuevo cerebro. Gracias a él ha conquistado el mundo. Los dos cerebros y la intuición. Este cerebro nuevo o lógico, sin embargo, es lento para aceptar la realidad, ya que busca siempre el juicio y el análisis. Es esclavo de reglas y procedimientos que son sin duda muy útiles para organizar la sociedad y para descubrir nuevos procedimientos que nos ayuden a vivir, pero no es suficiente en todos los casos, porque no escucha las señales internas del organismo de nuestra intuición. Y en las situaciones de peligro, la intuición es insustituible. En cambio, nuestro cerebro emocional, mucho más antiguo que el nuevo cerebro, sí escucha la voz interior, sin que le importe la lógica o la corrección política de lo que oye, porque solo una cosa importa: proteger del peligro a uno mismo y a los seres queridos. La intuición es una voz interior, dada por nuestro cerebro emocional, y que se escucha con diferentes palabras y tonalidades, en forma de sentimientos de autocrítica, pensamientos persistentes, ansiedad, curiosidad, presentimientos o corazonadas, dudas y vacilaciones, sentimientos en el estómago, sospecha, aprensión y ansiedad, y miedo. Otra definición es la percepción directa de la verdad o de un hecho con independencia del proceso de razonamiento. Ha escrito el especialista en prevención de la violencia de Becker:
Todos nacemos con ella, pero la cultura, con su énfasis en lo que es lógico y razonable, parece que es capaz de anularla cuando no es así. Solo hay que despejar nuestro cerebro lógico o nuevo de la losa pesada que ha colocado sobre el cerebro emocional. La naturaleza no tiene piedad ni propósito. Es como es, nos guste o no, y la violencia forma parte ineludible de la naturaleza humana. Por mucho que la odiemos y nos disguste, bajar la guardia ante ella en un ingenuo "no quiero pensar en eso" no ayuda a reducirla. Sin embargo, preocuparse por la violencia no supone un remedio efectivo si se queda solo en eso, sin más acción que un confuso sentimiento de ansiedad y la idea de que algo se tiene que hacer. Desde el punto de vista de los estados, se requiere de metas bien concretas, que se basen en conocimientos acertados de la realidad. Pero desde el plano del individuo también se requiere prestar atención a las cosas que suceden alrededor, y a eso le llamo una percepción correcta, base necesaria para la toma de decisiones que puede ayudarnos en momentos muy difíciles. Un ejemplo muy triste de esa falta de percepción de la realidad se dio en el caso de Jenny Lara, la mujer quemada viva junto con sus hijos pequeños, Kate de 8 años y María de 5, en Alcira, Valencia, en abril de 2004. Según se pudo saber, Jenny había percibido correctamente la situación. Sabía que su ex marido no se iba a contentar con marcharse a casa después de que la policía hubiera acudido a su domicilio. A pesar de que el asesino dijo que ya nada tenía que hacer allí, a las pocas horas volvió, entró en la casa y quemó a su ex mujer y sus hijos. Jenny había llamado a un amigo José para que la cuidara esa noche. Ella entendió perfectamente lo que estaba pasando, pero por desgracia no fue así en el caso de la policía o de la jueza. Esta se negó a firmar una orden de detención por el quebrantamiento de la orden de alejamiento que había protagonizado el marido, y la policía se contentó en ir a ver al sujeto, al que aparentemente vieron tranquilo, pero no se quedó junto al piso de Jenny. Se entiende el reproche que hizo Janet Rosario, amiga de Jenny, a la policía. Prometisteis que no la dejaría sola. El primer paso para combatir la violencia es aceptar que existe, no negar la realidad. En España, por desgracia, tenemos mucha experiencia en este campo. Primero negamos que el maltrato a los niños era algo muy frecuente y que algo debía de hacerse. Luego tuvimos que aceptar que el abuso sexual infantil es una realidad algo más que ocasional. Por mucho que nos disgustara hacerlo, finalmente estamos ahora en pleno descubrimiento del fenómeno del acoso, tanto en la escuela, lo que se conoce como bullying, como en las empresas, mobbing o psicoterror laboral, en expresión de Iñaki Piñuel. Ahora reconocemos la gravedad del maltrato a la mujer, pero seguimos sin comprender que hablar de ello como si fuera algo cósmico e informe no nos conduce a nada. Las víctimas de nuestro tiempo no verán ninguna ayuda en reflexiones como la del editorialista de un periódico nacional, el cual, en la consideración del caso de Alcira, puntualizaba: la cultura machista permanece enquistada en individuos de todas las clases y ambientes y resiste a los cambios políticos y legales favorables a la solución pacífica de los conflictos conyugales. Esta es la postura políticamente correcta. Todos los hombres pueden matar, todos estamos imbuidos de la cultura machista, los psicópatas deben leer esto y otras frases parecidas y morirse de la risa. Mientras se les ignore dentro de la masa informe de los machistas, ellos se sentirán a salvo. Hay que luchar contra la discriminación y la desigualdad entre sexos porque es una cuestión necesaria en toda sociedad democrática, pero ello no bastará para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres. Las chicas y las mujeres han de aprender a identificar y no tolerar los avances de los agresores más peligrosos, entre los que se hallan los psicópatas. Estos actuarán con violencia sin que les importe lo machista que sea la sociedad. Si bien, como es lógico, una sociedad que denigra a las mujeres facilita el que no sean perseguidos ni castigados por sus fechorías. La intuición y la negación. La intuición es conocer sin saber por qué. Conocer incluso cuando no vemos la evidencia. La negación es elegir no saber algo, aunque la evidencia es obvia. Muchas de nuestras medidas para evitar las agresiones a mujeres o el acoso psicopático a los empleados se parece a una situación surrealista. Tal y como esta, nos despertamos en nuestra habitación sofocados, ya que toda está llena de humo. Entonces nos levantamos, abrimos la ventana y seguimos durmiendo. Preferimos no ver el fuego mientras podamos abrir la ventana para no ahogarnos y seguir durmiendo. Por supuesto, uno no puede ir por la vida desconfiando de todos, y en efecto no lo hacemos. Nuestra intuición permite que muchas personas en muchos momentos del día, en los mercados, en el cine, en los restaurantes
en reuniones de trabajo y de amigos, se nos acerquen sin ninguna dificultad. Solo cuando hay algo que debe ser sometido a una atención extra, la intuición nos avisa. Su mensaje es: presta mayor atención a esto. No te fíes. Si no estás convencido, de verdad, no lo hagas. Pero la negación opera en contra de la intuición, ya que su función es mantenernos alejados de una realidad que nos hace daño, que nos provoca tensión. En ocasiones la negación es útil para lograr seguir adelante, a modo de terapia de olvido de heridas emocionales sufridas, pero en muchas otras nos impide percibir correctamente la realidad negativa y por ello tomar soluciones. Esa negación toma varias formas: racionalizar o justificar algo. Debe ser un error. Mi compañero de trabajo no puede haber dado ese informe de mí a la dirección. O seguro que Juan está muy cansado, de lo contrario jamás me hubiera insultado de este modo. Minimizando o quitarle importancia. Mi jefe ha hecho una broma muy pesada sobre mí en público. Bueno, no ha sido para tanto. Siempre hay que aguantar algo. Hoy tengo miedo de Juan. Parece muy nervioso, pero en fin, son solo unos pocos días los que está así. O simplemente rehusar el considerar una determinada situación. Mi supervisor no me dirige la palabra en toda esta semana. Bueno, no voy a preocuparme por lo que hace todo el mundo. Juan se pone como loco si voy a ver a mi hermana, pero estoy muy atareada para añadirme un problema más. Sin embargo, excusar algo es señal de que hemos visto ese algo, solo que decidimos ignorarlo. La intuición se activa, pero preferimos acallar su voz. La violencia se puede predecir. Otra razón que esgrimimos para no reaccionar a tiempo ante los peligros, es decir, que lo que tenga que pasar pasará. De otro modo nos preguntamos: ¿quién puede predecir el futuro? Y nos quedamos más tranquilos, sin parar a pensar un solo instante que todos los días predecimos la conducta futura de muchas personas, que no podemos vivir sin predecir. Así, cuando vemos a nuestro hijo pequeño alterado, después de que lo visite su primo, sabemos que esa noche le costará dormir, y cuando caminamos lentamente hacia la estación de trenes y vemos pasar a alguien corriendo, mentalmente podemos tener una clara película de los hechos siguientes, sin que tengamos que presenciarlo. ¿Cómo pedirá a los demás que le dejen pasar ante la ventanilla donde expiden los billetes si no lleva el suyo? ¿Cómo buscará rápidamente el andén? Cuando visitamos a nuestro hermano padre, tenemos cuidado de no hablar de determinados temas que sabemos que pueden provocar una discusión, y los abogados eligen las evidencias y las palabras que predicen que van a causar una mayor impresión en los jueces o jurados. La lista puede ser interminable, pero preferimos hablar de violencia sin sentido para calificar crímenes que nos conmueven, como si ello apurara todo el peligro, cuando más bien ocurre lo contrario. El peligro se hace más real al no reparar en las razones que tuvieron los asesinos, en los factores que lo predecían, y por consiguiente concluimos que no podemos prevenirlos. La forma correcta de considerar la violencia es como un proceso compuesto de acontecimientos diferentes, unos más evidentes que otros y con frecuencia muy sutiles, que siempre nos comunican algo. Una señal de tráfico no se pone roja de modo arbitrario. Antes viene el ámbar y antes que el color verde. Lo mismo pasa cuando predecimos la violencia. Todo acto de violencia viene precedido de señales previas, de indicadores que estaban ahí pero que no pudimos o quisimos ver. Es cierto que hay ocasiones donde la violencia nos estalla sin ninguna posibilidad de previsión. Los atentados del 11 de marzo no podían ser predichos por los ocupantes de los vagones que ese día, somnolientos, llenaban en su camino a Atocha. Pero en muchísimas ocasiones esa predicción es posible, así como la toma consiguiente de medidas tendentes a evitar que se produzca la violencia en primer lugar, o al menos que sea menos brutal su impacto. ¿Qué quieren decir si no? Esos testigos indignados ante el cadáver de una mujer asesinada, cuando declaran con toda su energía que era una muerte anunciada, ¿por qué negamos a nosotros la posibilidad de predecir determinadas pautas de comportamiento, si éstas suponen una amenaza contra nuestra vida o al menos nuestra felicidad? Una madre dijo: estoy determinada a enseñar a mi hija a que no sea amable con todos los hombres, simplemente por el hecho de ser mujer. Eso sería lo mismo que decir: es mejor que un hombre me haga daño a que piense que no soy lo suficientemente femenina. No creo que tengamos que permitir que nadie nos robe nuestra apertura mental y curiosidad por conocer el mundo, pero la verdadera apertura mental es considerar que el hombre o la mujer que está delante de mí no es quien yo quiero que sea, sino quien realmente es. En esta actitud vemos combinados dos buenos elementos contra la violencia del psicópata. Primero, rechazamos los estereotipos que nos obligan a actuar de un modo determinado.
La madre enseña a su hija que ser mujer no es poner buena cara a todo el mundo. Y en segundo lugar, que una parte necesaria de la seguridad radica en nuestra capacidad de percibir el peligro, no en negar la realidad. Viviremos tanto más intensamente la vida cuanto más sensatos seamos. No se trata de cobardía, es sensatez o sabiduría. Una manera de resumir lo que hemos visto hasta ahora. Algunos de los indicadores más sobresalientes de la violencia interpersonal. 1. Haber cometido anteriormente hechos violentos con una o varias personas. 2. Justificar y aprobar la violencia como modo de solucionar los problemas. 3. Abusar del alcohol y de drogas. 4. Tener cambios bruscos e injustificables del estado de ánimo con irritación y hostilidad intensos. 5. Conductas de humillación y de abuso verbal. 6. Ser muy posesivo y celoso. 7. Tener dificultad para reconocer que los otros pueden tener razón, creerse en posesión de la verdad y observar las discrepancias como amenazas personales. 8. Tolerar muy mala frustración a la que se responde con ira. 9. Tener ideas delirantes de persecución o amenaza, en una esquizofrenia, por ejemplo. 10. Despreocupación por los intereses y necesidades de los demás, junto a actitudes negativas y hostiles hacia ellos. 11. Aislar y separar de amigos y familiares a la persona. 12. Acosar, perseguir, amenazar, espiar. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.